Permitan que la calma de la noche les envuelva, mientras el suave murmullo de la lluvia, quizás imaginario, nos transporta a un escenario donde la belleza de un afecto se desvaneció en un abismo inesperado. Nuestro punto de partida es una ciudad costera, bañada por la brisa del Atlántico, donde el ritmo de la vida parece dictar una cadencia tranquila, y los lazos humanos, a veces, se entrelazan con una intensidad que esconde profundidades insospechadas. Hoy no hablaremos de grandes conspiraciones o de tramas elaboradas. Abordaremos la sutil, casi imperceptible, fractura que puede surgir en las relaciones más íntimas, y cómo, en ciertas ocasiones, un detalle minúsculo, un olvido aparentemente trivial, puede convertirse en el detonante de una tragedia inimaginable. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la mente humana y las expectativas que depositamos unos en otros. Imaginen un día específico, que para muchos puede ser solo una fecha en el calendario, pero que para una persona asume la dimensión de un rito de paso, de un reconocimiento, de una celebración personal. Para Elena Valdés, esa fecha era su cumpleaños, un día que para ella simbolizaba no solo su nacimiento, sino el valor de su existencia, el reconocimiento de su lugar en el mundo y, sobre todo, el aprecio de aquellos a quienes amaba. Elena era una mujer de pasiones intensas y emociones profundas. A los ojos de su novio, Ricardo Méndez, ella era un misterio encantador, a veces exigente, pero siempre vibrante. Ricardo, por su parte, un hombre práctico y a veces distraído, valoraba la tranquilidad y la simplicidad. La dinámica entre ellos era la de dos mundos que se encontraban, no siempre en perfecta sintonía, pero unidos por un afecto que parecía resistir las pequeñas imperfecciones. Sin embargo, en una noche reciente, la armonía fue quebrada de una forma que nadie podría haber previsto. Lo que parecía ser solo otra cena tranquila, un momento de compartir cotidiano, se transformó en el escenario de un desencuentro tan insólito como devastador. No hubo gritos, no hubo agresión física en ese instante, solo un silencio pesado, que hizo eco de la dura constatación de un olvido imperdonable. La fecha de su cumpleaños, el día que Elena consideraba el más importante del año, simplemente no había sido recordado por Ricardo. Un detalle, quizás, para algunos, pero para Elena fue como si un pilar de su mundo se hubiera derrumbado. La reacción de Ricardo, de sorpresa genuina y petición de disculpas, no logró aplacar la tormenta que se formaba en los ojos de Elena. Y fue a partir de ese momento, de esa simple pero para ella profunda falla de memoria, que la atmósfera en la pequeña casa de la pareja comenzó a volverse densa. Lo que siguió fue una noche de reflexiones silenciosas, de emociones contenidas y de una oscuridad que se infiltraba en los rincones del alma de Elena. El cumpleaños, antes un símbolo de celebración, se convirtió en el catalizador de un dolor que para ella era insoportable. Y lo impensable ocurrió. Ella mató a su novio por un olvido. La relación entre Elena Valdés y Ricardo Méndez se había forjado sobre los cimientos de la rutina y las pequeñas concesiones mutuas. Compartían un apartamento acogedor, con vistas a los tejados de la ciudad y al azul lejano del mar. Elena, una ilustradora freelance, pasaba sus días en casa, rodeada de sus lápices, acuarelas y los sueños que pintaba en cada lienzo. Ricardo, por su parte, trabajaba como ingeniero informático en una empresa local, con un horario fijo y una mente más enfocada en la lógica de los números que en la sutilidad de las emociones. Aparentemente, su vida era un reflejo de muchas otras parejas. Cenaban juntos, compartían el sofá para ver series, paseaban por la playa los fines de semana. Sin embargo, bajo esa superficie de normalidad, latía una dinámica particular, casi como un código secreto que solo ellos parecían entender. Elena era una mujer que, por su profesión y su temperamento, vivía en un mundo de sensaciones y detalles. Necesitaba sentirse vista, reconocida, amada en las pequeñas cosas. Para ella, un gesto, una palabra o la conmemoración de una fecha importante tenía un peso y un significado que Ricardo,
en su pragmatismo, a menudo pasaba por alto. Ricardo, un hombre de buen corazón y carácter afable, a veces se perdía en la abstracción de sus pensamientos. Los detalles, las fechas, las sutilezas emocionales no eran su fuerte. Valoraba la lealtad de Elena, su creatividad y la pasión con la que vivía. Pero lo que para Elena era una necesidad vital, ser recordada en los momentos clave, para Ricardo era un aspecto más de la vida, que podía ser gestionado con una disculpa sincera o un regalo tardío. En el apartamento que compartían, cada objeto contaba una historia de esta convivencia. Las paredes de la sala de estar estaban adornadas con las vibrantes ilustraciones de Elena, mientras que en un rincón de la cocina, una pequeña pizarra con horarios y recordatorios, escrita con la caligrafía ordenada de Ricardo, intentaba poner orden en su mundo. Él tenía una tendencia a escribir todo para no olvidar, pero incluso esa meticulosidad no siempre alcanzaba a capturar la esencia de lo que Elena consideraba vital. Los amigos en común de la pareja describían a Elena como una mujer sensible, con un temperamento que podía ser tan cálido como el sol de verano, pero también tan tormentoso como una tempestad invernal si se sentía herida o ignorada. Ricardo, por su parte, era visto como el pilar de la calma, el que equilibraba las emociones de Elena. Sus discusiones eran raras y nunca subían de tono de forma alarmante, pero la tensión se sentía en el aire, como una presión latente. La fecha del cumpleaños de Elena, un día que ella había mencionado y recordado a Ricardo en múltiples ocasiones durante las semanas previas, era para ella la prueba de fuego de su conexión, la manifestación tangible del amor y la atención de Ricardo. Había hablado de planes sencillos, de una cena tranquila, de la simple alegría de ser celebrada por la persona que amaba. Para ella, el olvido no era un error, sino una herida profunda en el tejido de su alma, un desaire imperdonable que resonaba con la magnitud de una traición. El día que parecía comenzar como cualquier otro, se transformó en la mente de Elena en el culmen de una serie de pequeñas decepciones acumuladas. El silencio de Ricardo sobre la fecha, su aparente desinterés en los días previos, se convirtió en una manifestación visible de un amor que, en su percepción, no era tan profundo como ella creía. Y fue en esa noche, cuando el olvido de Ricardo se hizo patente, que la delicada estructura de su relación y la psique de Elena se precipitaron hacia un destino fatal. La noche del aniversario olvidado, aquella que Elena Valdés había esperado con una mezcla de ilusión y expectativa, se deslizó en una atmósfera de tensión creciente dentro del apartamento. Ricardo, al darse cuenta de su monumental despiste, intentó mitigar la situación con disculpas y promesas de compensación, pero las palabras parecían resbalar sobre el endurecido corazón de Elena, sin encontrar asidero. La herida no era superficial, tocaba una fibra mucho más profunda en su ser. Elena se retiró al salón, su rostro una máscara de decepción y resentimiento. Se sentó en el sofá, frente a la ventana que daba al mar, contemplando la oscuridad que se extendía más allá de los cristales, mientras las luces de la ciudad parpadeaban como reproches distantes. En su mente, el olvido de Ricardo no era un simple error, era una prueba palpable de que él no la valoraba, de que no la veía, de que su existencia era tan trivial como una fecha sin importancia. Ricardo, por su parte, intentó acercarse, pero cada intento de conciliación era rechazado con un silencio cortante o una mirada gélida. La impotencia lo invadió. Él no comprendía la magnitud de la ofensa. Para él era un error humano, algo que se podía enmendar con un detalle sincero. No entendía que para Elena, ese detalle era la esencia misma de su valía. A medida que la noche avanzaba, el silencio en el apartamento se volvió más denso, más opresivo. No hubo gritos, no hubo reproches estridentes. La disputa se libró en el campo de lo no dicho, en el espacio entre sus miradas y sus almas. Ricardo, al final, se retiró a la habitación, esperando que el sueño disipara la tormenta silenciosa que se había desatado. Pero para Elena no había descanso. Su mente, en la penumbra del salón, revivía cada momento, cada promesa velada, cada expectativa frustrada. Las horas se arrastraban, y con cada tic-tac del reloj, la decepción se transformaba lentamente en una furia fría y controlada.
una furia que se alimentaba no solo del olvido de su cumpleaños, sino de una acumulación de pequeñas insignificancias, de la sensación de no ser plenamente comprendida ni vista. El aire se volvió pesado. Elena se levantó del sofá. Sus movimientos eran pausados, deliberados, como los de alguien que actúa bajo un impulso implacable. Se dirigió a la cocina, sus pasos apenas audibles. La luz tenue de la madrugada comenzaba a colarse por la ventana, pintando sombras largas y distorsionadas en el suelo. Fue ahí, en la quietud de la cocina, donde Elena encontró el objeto que se convertiría en el instrumento de su desesperación. Un objeto cotidiano, insignificante en su contexto normal, pero que en ese momento, en la mente atormentada de Elena, adquirió un propósito sombrío. La elección no fue aleatoria, fue un acto instintivo, impulsado por una mezcla de dolor, ira y una necesidad desesperada de que su sufrimiento fuera reconocido, de que el olvido tuviera un precio. El acto fue rápido, silencioso, casi sin esfuerzo. La sorpresa en el rostro de Ricardo, en el instante final, fue la única señal de que había comprendido la magnitud de la locura desatada. La vida que él había llevado, marcada por la lógica y la previsibilidad, terminó de una manera tan inesperada como trágica, por un motivo que, a ojos externos, parecería incomprensible. La casa volvió a caer en el silencio, pero esta vez era un silencio definitivo, un silencio de consecuencias irreparables, donde el eco del cumpleaños olvidado se mezclaba con el lamento de una vida truncada. La mañana siguiente, la luz del sol se filtró por las persianas del apartamento, revelando una escena de aparente tranquilidad. Sin embargo, bajo esa calma superficial, se ocultaba una verdad ineludible. El cuerpo sin vida de Ricardo Méndez yacía en el suelo de la cocina, y Elena Valdés, en un estado de quietud casi espectral, se encontraba a su lado. La policía, alertada por un vecino que notó la puerta entreabierta y un silencio inusual, llegó al lugar con la cautela que precede a la tragedia. El sargento de la policía judicial, un hombre de rostro curtido y mirada perspicaz, fue el primero en entrar. La escena no presentaba los signos habituales de un crimen violento y caótico. No había destrozos, ni señales de forcejeo, ni sangre salpicada por las paredes. Todo estaba en su lugar, salvo la vida de Ricardo. Elena no opuso resistencia. Su mirada, aunque distante, parecía albergar una extraña resignación. Los primeros momentos de la investigación se centraron en Elena. Su testimonio inicial fue una mezcla de confusión y negación, como si la realidad de lo ocurrido aún no hubiera calado por completo en su mente. Sin embargo, a medida que los agentes forenses inspeccionaban la cocina, la evidencia comenzó a hablar por sí misma. El arma homicida, un objeto cotidiano de la casa, fue encontrado limpiamente dispuesto, sin huellas dactilares evidentes más allá de las de Elena, lo que sugería una preparación metódica incluso después del acto. El equipo forense trabajó con lentitud, recogiendo cada pista por minúscula que fuera. La hora estimada de la muerte de Ricardo coincidía con las primeras horas de la madrugada, poco después de la disputa silenciosa sobre el cumpleaños olvidado. Los análisis iniciales confirmaron la causa del fallecimiento, pero el motivo detrás de un acto tan brutal por un desencadenante aparentemente tan trivial dejaba perplejos a los investigadores. En la habitación de Elena, los agentes encontraron sus cuadernos de bocetos y sus acuarelas, un reflejo de su mundo interior. Pero también hallaron un diario personal. En sus páginas, escritas con una caligrafía elegante y fluida, Elena había documentado no solo sus alegrías y penas cotidianas, sino también un creciente resentimiento hacia Ricardo. Las entradas revelaban una frustración acumulada por lo que ella percibía como una falta de atención, de validación, de ser vista por él. El olvido de su cumpleaños no era un incidente aislado, sino la gota que había colmado un vaso de amargura silenciosa. Las páginas del diario hablaban de la importancia que Elena otorgaba a las fechas, a los detalles, a la conexión emocional.
Y el olvido de Ricardo no era solo un despiste, sino una herida profunda, una confirmación de sus peores temores sobre la indiferencia de su pareja. El sargento comprendió que para Elena ese esquecimiento no era un simple error, sino una traición a la esencia de su ser. Mientras el sol de la mañana ascendía sobre la ciudad, la quietud del apartamento contrastaba brutalmente con la tormenta que se había desatado en su interior. La investigación comenzaba a desentrañar no solo un crimen, sino la intrincada psicología detrás de él. El caso de Ricardo Méndez no era el de un robo o una venganza obvia, sino el trágico desenlace de una tensión silenciosa, de expectativas rotas y de una delicadeza emocional que, al ser ignorada, se había transformado en una oscuridad irremediable. La investigación sobre la muerte de Ricardo Méndez comenzó a adentrarse en el terreno de la psicología humana, más allá de la mera recolección de pruebas forenses. El sargento y su equipo se esforzaban por comprender cómo un motivo, aparentemente tan banal como el olvido de un cumpleaños, podía desencadenar un acto tan brutal. Las teorías iniciales se dividían entre la posibilidad de un arrebato de locura momentánea y la existencia de una premeditación gestada en la oscuridad del resentimiento. El diario de Elena Valdés se convirtió en la pieza central de la interpretación de los hechos. Sus páginas, una ventana a su mundo interior, revelaban una profunda sensibilidad y una necesidad casi patológica de ser el centro de atención y validación por parte de Ricardo. Lo que para muchos sería un simple descuido, para Elena era una afrenta personal, una confirmación de sus miedos más profundos, la invisibilidad, el no ser suficiente, el ser olvidada. Esta acumulación de pequeñas heridas, registradas con detalle obsesivo, pintaba el cuadro de una trampa silenciosa de expectativas. Los psicólogos forenses consultados por el caso sugirieron que en mentes con ciertas predisposiciones, la acumulación de decepciones puede llevar a una disociación de la realidad. El evento desencadenante, por pequeño que sea, no es el origen del acto, sino la chispa que enciende un fuego latente de frustración y dolor. Para Elena, el olvido de Ricardo no era solo un olvido, era el símbolo de una negligencia emocional prolongada, la confirmación de que sus necesidades no eran prioritarias para la persona que supuestamente la amaba. Por otro lado, la meticulosidad con la que Elena había dispuesto el arma después del acto, limpiándola y colocándola, sugería un grado de control y conciencia que contradecía la idea de un arrebato puramente impulsivo. ¿Fue un acto de desesperación, seguido de una fría resignación? ¿O había una conciencia latente de que lo que hacía, por impensable que fuera, era el único camino para que su sufrimiento fuera finalmente visto por Ricardo, aunque fuera a un costo inimaginable? La contradicción entre la aparente calma en el apartamento y la magnitud del crimen era un desafío para los investigadores. No había señales de adicciones ni antecedentes de violencia en la historia de Elena. Era una artista, una mujer creativa, cuya vida parecía estar dedicada a la belleza. ¿Cómo podía la belleza albergar una oscuridad tan profunda? Los testimonios de amigos y familiares cercanos a la pareja eran cautelosos. Todos confirmaban la naturaleza sensible de Elena y la tendencia de Ricardo a ser algo distraído, pero nadie había predicho tal desenlace. Los pequeños roces, las discusiones sobre fechas o detalles, eran vistos como cosas de pareja, no como señales de un barril de pólvora a punto de explotar. La noche del asesinato, Ricardo había intentado apaciguar a Elena, incluso le había propuesto planear una cena de cumpleaños doble para el día siguiente. Pero para Elena, esas palabras llegaron demasiado tarde. La ofensa ya estaba grabada y la respuesta en su mente perturbada tenía que ser tan definitiva como el dolor que sentía. El olvido de Ricardo no era solo un olvido, era el símbolo de una negligencia emocional prolongada, la confirmación de que sus necesidades no eran prioritarias para la persona que, supuestamente, la amaba. Así, el caso de Ricardo Méndez se convirtió en un estudio sobre las complejas dinámicas de las relaciones humanas y la oscuridad que a veces acecha bajo la superficie de la normalidad. La muerte de Ricardo no fue un acto de maldad gratuita, sino el trágico epílogo de una desconexión emocional profunda, donde un pequeño olvido se transformó en la mente de una mujer herida en el símbolo de la más dolorosa de las traiciones.
El juicio de Elena Valdés por la muerte de Ricardo Méndez capturó la atención del público, no por la brutalidad del acto en sí, sino por la aparente futilidad de su motivación. ¿Cómo podría un olvido llevar a tal extremo? La defensa de Elena se basó precisamente en desentrañar la intrincada psique de su cliente, argumentando que no se trataba de un acto de pura maldad, sino de una acumulación de sufrimiento emocional que había detonado en una mente ya vulnerable. Los abogados de Elena presentaron un cuadro detallado de su sensibilidad extrema, su necesidad imperiosa de sentirse valorada y la forma en que el desinterés percibido de Ricardo, culminando en el olvido de su cumpleaños, la había llevado a un estado de desesperación. Se citaron fragmentos de su diario, donde las frustraciones acumuladas se manifestaban en una narrativa de soledad y desatención. La defensa pintó a Elena no como una asesina fría, sino como una mujer herida que en un momento de profundo quiebre reaccionó de una manera inimaginable. Por otro lado, la fiscalía argumentó la premeditación del acto. Aunque no hubo una planificación evidente en términos de armas o coartadas, la limpieza de la escena y la disposición del objeto utilizado después del crimen sugerían una cierta frialdad y conciencia de lo que se había hecho. Argumentaron que el olvido era solo una excusa y que existía una ira subyacente y un control emocional que permitieron a Elena ejecutar el acto. El hecho de que no hubiera habido una discusión acalorada previa, sino una disputa silenciosa, apoyaba la idea de una decisión tomada en la quietud y la oscuridad de la noche. Los testimonios de los amigos y familiares de la pareja fueron cruciales. Aunque muchos describieron la dinámica entre Elena y Ricardo como peculiar, nadie pudo prever la tragedia. Algunos recordaron la obsesión de Elena por los detalles, su sensibilidad a cualquier desaire, por pequeño que fuera. Otros hablaron de la bondad de Ricardo, pero también de su tendencia a ser ajeno a las sutilezas emocionales, a veces sin darse cuenta de la profundidad del impacto que sus acciones o inacciones tenían en Elena. Durante el proceso, Elena se mantuvo en gran medida en silencio, con una expresión de resignación que a veces rozaba la indiferencia. Sus abogados explicaron que esto era un reflejo de su estado mental, de una profunda tristeza y de la sensación de que, al fin, había logrado que su dolor fuera visto, aunque el precio fuera la libertad y la vida de Ricardo. Para los jurados, el desafío era enorme. ¿Cómo clasificar un crimen donde el motivo era tan intangible, tan ligado a la esfera emocional y psicológica? El debate se centró en la delgada línea entre la explosión incontrolable de un arrebato y la deliberación. ¿Fue Elena víctima de sus propias expectativas y sensibilidades, empujada al límite? ¿O fue una persona que, con plena conciencia, decidió que el olvido de un aniversario merecía la pena de muerte? El tribunal tuvo que lidiar con la complejidad de un caso que en su esencia era un grito silencioso de soledad y la trágica manifestación de una conexión que se rompió. Mientras la lluvia imaginaria seguía su suave ritmo, la sala del tribunal se convirtió en un eco de las preguntas sin respuesta. El juicio de Elena Valdés no era solo sobre un crimen, sino sobre la fragilidad de la psique humana, sobre las profundidades de la desesperación, y sobre cómo a veces los mayores conflictos se libran en el silencio de las almas, culminando en tragedias que la lógica no puede abarcar por completo. El día del veredicto, la sala del tribunal, inundada por un silencio expectante, reflejaba la tensión de un caso que había desafiado la comprensión pública. Tras largas deliberaciones, el jurado anunció su decisión. Elena Valdés fue declarada culpable de homicidio, aunque la sentencia final tuvo en cuenta los atenuantes psicológicos presentados por la defensa. No era un asesinato frío y calculador, sino el trágico desenlace de una mente que en ese momento se había quebrado bajo el peso de la desesperación y las expectativas no cumplidas. Elena aceptó el veredicto con la misma quietud con la que había enfrentado todo el proceso. Su mirada, aunque aún distante, parecía haber encontrado una extraña paz. Quizás, al fin, su sufrimiento había sido reconocido, aunque de la manera más dolorosa e irreversible. Ingresó en prisión, donde su vida, antes dedicada al arte y a la búsqueda de una conexión profunda, se transformó en una existencia marcada por los muros y el arrepentimiento silencioso. Sin embargo, a pesar de la condena, el caso de Ricardo Méndez y Elena Valdés dejó un eco persistente en la mente de aquellos que lo siguieron. La pregunta de cómo un motivo tan intangible pudo llevar a un crimen tan tangible
continuó flotando en el aire. Para muchos fue un recordatorio de que la violencia no siempre nace de la malevolencia explícita, sino que a veces surge de las grietas emocionales más profundas, de la acumulación silenciosa de dolor y de la incapacidad de comunicar las necesidades más íntimas. El apartamento que Elena y Ricardo habían compartido fue vaciado. Las pinturas de Elena, llenas de colores vibrantes y sueños, fueron guardadas. Los objetos de Ricardo, las herramientas de su lógica y su pragmatismo, fueron distribuidos entre sus familiares. El espacio, que una vez fue testigo de un amor imperfecto y de un desenlace fatal, volvió a ser solo un conjunto de paredes, silente y desprovisto de las emociones que una vez lo habitaron. Para el sargento que llevó el caso, Elena Valdés no fue una simple asesina, fue un estudio de la complejidad humana, un ejemplo de cómo las heridas invisibles pueden ser tan letales como las visibles. Su historia, tan peculiar, sirvió como una advertencia sobre la importancia de la empatía, de escuchar más allá de las palabras y de reconocer las necesidades emocionales que a veces claman en silencio. El destino de Elena es ahora el de la reflexión y la pena, mientras que la memoria de Ricardo se desvanece lentamente en el tiempo, a excepción de aquellos que conocieron la trágica historia de su cumpleaños olvidado. La sociedad juzgó el acto, pero la comprensión de la motivación, de esa sutil y profunda desconexión, sigue siendo un misterio que nos invita a la introspección. Y así, mientras la lluvia, real o imaginaria, continúa su suave cadencia, la historia de Elena Valdés y Ricardo Méndez se desvanece en el tiempo, dejando tras de sí no un final cerrado, sino una profunda reflexión. Elena cumple su condena, un castigo formal por el acto que cometió, pero también una penitencia silenciosa por el dolor que la llevó a cruzar una línea sin retorno. Su vida, antes llena de arte y color, ahora transcurre entre los grises de la prisión, un espacio donde sus pensamientos sin duda la llevan una y otra vez a aquella noche fatídica y al cumpleaños olvidado. Ricardo, por su parte, permanece en la memoria de sus seres queridos como un hombre afable, práctico, cuya vida terminó de la forma más inesperada y trágica. Su olvido, tan insignificante para él, se convirtió para Elena en el símbolo de una desconexión insoportable, de una falta de reconocimiento que, para su mente sensible, era una herida abierta. La ironía amarga de que un detalle tan pequeño pudiera detonar una tragedia de tal magnitud sigue siendo un enigma para muchos. El caso de Elena Valdés no se unió a los expedientes de grandes criminales, ni a las tramas de misterios sin resolver que tanto fascinan. En cambio, se convirtió en un sombrío recordatorio de las profundas ocultas de la psique humana, de la complejidad de las relaciones y de cómo las expectativas no comunicadas, los deseos no cumplidos y la falta de empatía pueden erosionar el tejido de la convivencia hasta un punto de no retorno. La historia de Ricardo y Elena nos invita a mirar más allá de la superficie de los actos, a comprender que detrás de cada crimen a menudo hay una intrincada red de emociones, frustraciones y desesperaciones. El verdadero precio del olvido en este caso fue incalculable, marcando vidas de forma irreversible y dejando una cicatriz que el tiempo, por más que pase, difícilmente podrá borrar por completo. Y es en este punto donde cerramos este capítulo, pero no sin antes invitarles a la reflexión. En la quietud de la noche, bajo el arrullo de la lluvia, quizás podamos encontrar una lección en esta trágica historia. La importancia de ver al otro, de escuchar los susurros de sus necesidades, de reconocer el valor de los pequeños gestos y de las fechas que, para alguien, pueden significar el mundo. Que la calma los envuelva y que esta historia, al desvelarse, les acompañe a un sueño profundo y reparador.